pero muy buen jueves. Se está terminando la semana, se está terminando septiembre y hoy es el día de la primavera, el día del estudiante y de un par de cosas más también que nos comentaban fuera del aire, pero antes de arrancar con el programa, saludarlo a nuestro coequiper, al joven Alepa. Hola, Ale, ¿cómo andás? Hola, Ine, ¿cómo estás? Hola a todos. ¿Cómo están en esta tarde calurosísima de arranque de la primavera, que parece que arrancó el verano más que la primavera? Tenemos 34 grados según el termómetro que tenemos en pantalla. Y empezamos un poquito más tarde porque ya empezó toda la publicidad política y bueno, todos los canales tienen que respetar las tandas publicitarias del tiempo electoral. Pero así es, con mucho calor se vieron la primavera, ya estamos terminando el año, ¿no? Siempre lo digo, después de la Semana del Milagro, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero después de la Semana del Milagro ya viene la primavera, Día del Estudiante, Navidad, Año Nuevo y se terminó el 2023. Bienvenido al 2024, se va a pasar volando, sobre todo en un año electoral. Que nosotros habíamos armado el programa, como todos los lunes, martes que nos juntamos para armar el tema de la semana, hacer como un compilado de las noticias para hacer nuestro boletín informativo. Pero como es la República Argentina, ¿no? En un día pasan un montón de cosas. Ayer tuvimos el debate de los candidatos a vicepresidente de la Nación. Un debate muy caliente, muy picante, que empezó bastante, digamos, tranquilo. Fue subiendo el nivel, fue subiendo un poco el calor dentro del estudio. Creo que fue un debate de a ratos interesante con algunas propuestas. Y bueno, y más noticias que fueron pasando durante la jornada de hoy. Sí, interesante también que hayamos tenido un debate de vicepresidentes, cosa que no estábamos muy acostumbrados a tener. No sé si mal no recuerdo, yo no me acuerdo de haber visto otro antes, pero es muy positivo de que no solamente sepamos el punto de vista de los candidatos a presidente o de los candidatos a legisladores, sino también el candidato al vicepresidente, que va a ser el presidente de la Cámara de Senadores, y una persona muy importante dentro del gobierno nacional que va a asumir ahora el próximo 10 de diciembre. Sí, que es el presidente del Senado, ¿no? El vicepresidente es un poco quien conduce la Cámara de Senadores dentro del Congreso de la Nación. Así que interesante haber tenido este debate de candidatos. Algo que creo que no lo vimos nunca, justamente porque en el momento que Cristina Fernández de Kirchner era candidata a vicepresidente, ella le huye a cualquier debate electoral, a presentar sus propuestas, obviamente a discutir temas políticos con otros que no piensan igual que ella, así que como siempre nos tiene acostumbrados, hoy tenemos candidatos distintos y eso permitió que exista un debate que fue en un canal de televisión, ¿no? En TN, estuvo anoche, tuvo muchísima audiencia. De hecho, ellos subieron una encuesta y creo que hubo más de 500.000 personas votando para ver quién era el ganador del debate. La verdad que en los debates es muy difícil tener un ganador o un perdedor porque cada uno presenta sus propuestas y trata de hacer el juego que sirve a un debate de ideas, de plataformas electorales, y hay algunas chicanas que van y vienen. Pareciera que en este debate fueron todos contra Victoria Villarroel. Victoria Villarroel es la candidata a vicepresidente de Javier Milei, la única mujer dentro del panel, y parecía que todos atacaban a Victoria Villarroel, que yo creo que se defendió bastante bien. En la votación pareciera que la gente se sintió más representada o generó más empatía con ella, porque sacó como un 50% de todos los que vieron el debate y votaron quién era el que le parecía que había ganado. Y en segundo lugar está Juntos por el Cambio con su candidato a vicepresidente, que es Luis Petri, que es digamos, el que acompaña a Patricia Bullrich, él es de Mendoza. Estuvo en la provincia de Salta durante la PASO. Creo que también tuvo una performance bastante educada, llevando más tranquilidad, no tanto griterío. Y creo que también el que sorprendió un poco fue Randazzo, ¿no? Sí, la verdad que Florencio Randazzo, el ex ministro de Transporte y del Interior de la Nación durante la época de Cristina Kirchner, ahora es candidato a vicepresidente de Hacemos por la Argentina, que lleva a Juan Schiaretti como candidato a presidente. Y la verdad que tuvo una muy buena performance, no se metió por lo general en las discusiones, en las chicanas, en las peleas, trató de ser constructivo, tanto con Victoria Villarroel, como Luis Petri, como Agustín Rossi, como Nicolás del Caño. Y la verdad que sorprendió porque mucha gente no esperaba demasiado de él, ¿no? Bueno, son todos, salvo Luis Petri, que ya no es diputado nacional, son todos compañeros de banca, son todos compañeros del Congreso. Luis Petri, del Caño, Agustín Rossi, Florencio Randazzo y Victoria Villarroel son actualmente diputados nacionales, comparten espacio. En un momento ella lo menciona con respecto a Randazzo, cuando Randazzo le pregunta por Barrio Nuevo, y ella contesta, bueno, nosotros tenemos diálogo con todos los espacios, independientemente de cómo pensemos,
igual que vos y yo hablamos en la Cámara de Diputados y tenemos una relación cordial, independientemente de estar en dos espacios políticos antagónicos, se podría decir, o muy diferentes en la manera de pensar. Ahora, el que dio la nota, más allá de Nicolás del Caño, que creo que siempre da la nota, es Agustín Rossi. Creo que llamó mucho la atención la manera en que tartamudeaba, la manera en que gritaba, agredía, descalificaba, medio que en algunas cuestiones te diría que hasta parecía que estaba viviendo una realidad totalmente paralela a la que está viviendo la República Argentina. Había mucha, digamos, actividad en redes sociales con respecto al debate, mucha gente tuiteando, mucha gente hablando en el canal de YouTube del noticiero para obviamente emitir su opinión y estar a favor o en contra de uno, hacer preguntas y demás. Y la verdad que lo de Rossi impactó justamente por el nivel de desconexión que tenía y hasta te diría de mentiras que iba lanzando. Sí, y desde que arrancó su participación en el debate se lo vio muy nervioso, se lo vio que tartamudeaba, se vio incluso que confundió ciertos datos cuando saludó, por ejemplo, a Ricardo Gil Saavedra, que estaba sentado en la tribuna, que él perteneció al juicio de las juntas militares allá por los 80s. Confundió incluso cuando quiso homenajearlo, confundió la fecha en la que se había desarrollado la última dictadura militar. Pero bueno, esto no fue solo lo único que hizo Agustín Rossi, sino que también tuvo otros exabruptos más importantes y más preocupantes también. Tenemos un video, que es el video cuando él hace la presentación, porque al principio del debate cada uno de los candidatos se presentaban, estaban ordenados en función de cómo había sido el resultado en la PASO. Encabezaba Victoria Villarruel, seguía Luis Petri, en tercer lugar estaba Agustín Rossi. Y en el momento que le toca presentarse a Agustín Rossi, tenían 1 minuto para la presentación, nosotros hicimos un corto, porque hay una parte que realmente llamó mucho la atención en todas las redes sociales y queremos compartirlo con vos a ver si lo podemos ver. Buenas noches. En estas elecciones hay 2 caminos posibles. Nosotros te proponemos un camino lleno de amor y orgullo por nuestra patria, en donde los derechos de los trabajadores, los derechos de las mujeres y los derechos humanos sean nuestra guía. Junto con Sergio Massa te vamos a explicar el crecimiento, un camino de crecimiento económico con inclusión social. La verdad que, ¿de qué se ríe Agustín Rossi? Llama la atención que en el momento que está hablando de que con Sergio Massa te vamos a explicar el camino del crecimiento, se tienta solo, se da cuenta que realmente era todo zaraza. Y ahí yo creo que ya empieza a trasladillar con lo que seguía. Después habla del amor, que queremos más amor y menos odio. Habla de un gobierno que se preocupa por los pobres, tenemos un 40% de pobres, que se preocupa por las mujeres. Tenemos el caso de Cecilia no resuelto y que viene de la mano de Capitanich, que después vamos a hablar de lo que pasó el domingo pasado en la elección del Chaco. Pero la verdad, bastante, por eso digo, parecía totalmente desorbitado. Incluso por momentos hasta perdido con las fechas, perdido con los verbos, para conjugar una oración. No podía hilar una oración con respecto a sus propuestas y sus medidas. Yo me pregunto, ¿esto es lo mejor que tenía el kirchnerismo para acompañar a Sergio Massa? No, además también recordemos de que no es solamente candidato a vicepresidente de Sergio Massa, sino que es el actual jefe de gabinete de la Nación. Entonces, todos los argentinos estamos pagando el sueldo de este señor, que ni siquiera es capaz de presentar bien su proyecto político en 1 minuto en un programa de televisión. Preocupante. No, y de no poder disimular siquiera la risa. Cuando dijo, con Sergio Massa te vamos a explicar, y se tentó solo, creo que tuvo que volver a mirar para recalcular. Recordemos que Agustín Rossi, que es actualmente diputado de la Nación, es jefe de gabinete. Jefe de gabinete. Él anteriormente fue ministro de Defensa, ¿no? Y fue muy conocido por 2 episodios. Había un bloque en el debate que era hablar de defensa. Obviamente un tema donde él decía que habían equipado a las Fuerzas Armadas, que habían mejorado el salario de lo que es Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, incluido el Ejército, que fue la gestión que más se ocupó de la defensa y de la seguridad. Victoria Villarruel contradiciendo esto, diciendo que es presupuestariamente el sector seguridad es el que menos recibe en cuanto al presupuesto nacional. Y recordemos que Agustín Rossi, cuando fue ministro de Defensa en el 2015, tuvo 2 episodios papelonescos. El primero fue que perdió un misil.
Al día de hoy no se sabe qué ocurrió. Creo que había en algún momento un rumor de que había sido, que lo habían robado. Pero la realidad es que perder un misil no es como perder, no sé, las llaves del auto, ¿me entendés? Sí, la verdad que preocupante y además muy grave. Y además no se llegó a nada en esa investigación porque en ese momento gobernaba el kirchnerismo en los últimos años del gobierno de Cristina Kirchner, donde la justicia estaba bastante complicada, bastante controlada y si uno se portaba mal, por así decirlo, siendo juez, y el carpetazo de la FIP o algún carpetazo de inteligencia te podía llegar a tu casa, ¿no? Y lo otro por lo que fue conocido es que tenemos la foto de que fue noticia, es que él tenía como costumbre dormir la siesta en los actos. Creo que este fue el de la Fuerza Aérea. Rossi se quedó dormido en el acto de la Fuerza Aérea. La verdad que siendo el ministro es bastante patético que te quedes dormido en un acto tan importante como es para las fuerzas, viniendo de haber perdido el misil, porque esto creo que fue después, ¿no? Sí, esta foto es del 14 de agosto del 2015, a pocos meses de terminar su mandato Cristina Kirchner. Tremendo. La verdad que llama mucho la atención la figura de Rossi. Yo pocas veces lo escuché hablar y lo que pasó en el debate fue una verdadera tragedia. Hubo mucho meme alrededor de Agustín Rossi, por eso repito, es lo mejor que tenía el kirchnerismo para acompañar a Sergio Massa. Sergio Massa no es de lo mejor que tienen, pero por lo menos podrían haberle puesto una persona un poquito más... constructiva, que sume más. Sí, no, más rápida mentalmente, más ágil, o que pueda explicar las propuestas. Pareciera que era toda una bolsa de palabras sin sentido, de premisas que no tenían un sustento en la realidad. Los otros candidatos, incluido Randazzo, salió a contestarle muy fácilmente a lo que ellos proponían. De hecho, Nicolás del Caño salió a contestarle a Rossi. Así que te diría que de todos, pese a la elección que hubo en la página web, te diría que de todos el que dio la nota medio negativa fue Agustín Rossi con este tartamudeo. También atacándola a título personal a Victoria Villarreal, hablando del padre, que ahí ella le contesta, si vamos a hablar de familia, porque hablemos de tu hija, que tu hija la metiste en el Banco Nación como directora. No, y recordemos también de que le profirió un insulto, por así decirlo, a la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, diciéndole que era una mosquita muerta, y además la comparó con Astiz. Sí, tremendo. Diciéndole que era una infiltrada en la democracia. Muy grave las acusaciones del candidato a esa parte fue tremenda, totalmente desacertado. Ahora, tenemos una parte hablando de Victoria Villarruel, que yo creo que que contestó con bastante altura. Hay una parte donde Randazzo, que también te digo, sorprendió la performance de Randazzo, con muchísima, digamos, coherencia en la manera de preguntar, educado incluso hasta en la manera de preguntar, que lo tenemos ahí en pantalla, donde le pregunta justamente por el CONICET, algo que se está hablando mucho, ¿no? Recién veíamos el programa anterior, hablar de la educación pública, de la seguridad pública, de la salud pública, de la obra, y de lo que era el CONICET o de lo que es hoy el presupuesto que se destina a este organismo y lo que había salido Javier Milei a decir apenas ganó la PASO. Y acá Randazzo le hace una pregunta que me parece que es un poco lo que la gente realmente quería saber. Estos son los espacios del debate que para mí valen la pena, cuando se consultan cosas que la gente quiere indagar, quiere profundizar, que el periodismo a veces no llega, que se lo pueda preguntar de una manera cordial, respetuosa y que ella pueda contestar de una manera respetuosa. Y hubo también otras partes donde Petri le hace la misma pregunta o le hace una pregunta, digamos, a Nicolás del Caño. Pero bueno, veamos la parte de Victoria Villarruel. La otra pregunta es, el mundo invierte en investigación y desarrollo. Por ejemplo, Argentina invierte 0,5 del producto. Brasil 0,8, Latinoamérica 2,5 y los países más desarrollados invierten muchísimo. Por ejemplo, Argentina tiene 1.202 investigadores cada 1 millón de habitantes. Israel, que ustedes lo usan como modelo, tiene 4.500 y Estados Unidos tiene 8.000. ¿Por qué proponen en realidad cerrar las instituciones de las características del CONICET, por ejemplo? Mira, cuando en realidad eso va a mejorar la productividad y la posibilidad de ser una Argentina mucho más competitiva.
A nosotros nos interesa que el CONICET, o como vaya a llamarse, en caso de que con Javier Milei seamos gobierno, realmente investigue las ciencias duras y investigue las cosas que le van a dar relevancia y le van a dar prestigio a nuestro país. Investigar el ano de Batman, las canciones de Ricardo Arjona, el pensamiento de Victoria Villarruel, la película del Rey León, o si Star Wars era mesiánico o no, definitivamente eso no es ciencia y no es algo que deba pagar el pueblo argentino con el 40% de pobreza, 20% de personas en la total miseria, en la indigencia completa, con un índice de inseguridad, de inflación, que poco menos que nos pone en el último decil del mundo. Así que definitivamente el CONICET, o como se vaya a llamar, debe investigar lo que nos interesa a todos los argentinos, que es la ciencia, cómo se va a resolver el tema del mal de Chagas, enfermedad endémica. Sin embargo, parece que es más interesante preocuparse por gansadas. Bien, gracias. Bueno, ahí estaba, ay, no me sale el nombre ahora, asintiendo en el público. Uno del equipo de Juntos por el Cambio, o sea, sentía justamente lo que decía con respecto al CONICET. Creo que fue una oportunidad para que ella aclare lo que quieren hacer. Por eso, viste que ella dice CONICET o como sea que se llame, dando a entender que va a existir algo similar, pero que se enfoque solamente en la investigación de ciencias, de las ciencias duras, lo que ellos dicen, para poder mejorar o enfocarse en resolver cuestiones de salud, como el mal de Chagas. Podría ser, hay un montón de cosas para investigar. Y pone el ejemplo, lo que dice de Batman, lo que dice del Rey León y de las investigaciones que hace el CONICET, que son reales, porque nosotros también los buscamos en internet para ver si era cierto, si el CONICET estaba investigando sobre esto. Creo que esto pone al descubierto en qué se utilizan los recursos del Estado, ¿no? En una Argentina tan quebrada, con un 40% de pobres, con una inflación galopante, ver cómo se destinan recursos en cosas que no son de utilidad, que no son prioritarios, muestra un poco la hipocresía hoy de la política argentina en general. Y creo que esto apunta a direccionar los recursos. Por eso Randazzo incluso le dice, bueno, muchas gracias, porque la verdad que tiene coherencia lo que ella está diciendo de mejorar o hacer que los recursos se utilicen de manera más eficiente y para que les sirva a los argentinos en general, y no estas cosas que pareciera que se tira el dinero así porque sí, en investigaciones que no sirven absolutamente para nada y para nadie. Entonces tuvo la oportunidad de aclararlo. Y el tema de lo de Batman, que hace como ella lo menciona muy claro, la verdad que también cuando ella dijo esa frase explotaron las redes sociales y todos se pusieron a buscar si realmente el CONICET estaba investigando eso. Sí, la verdad que como argentino nos tendría que dar vergüenza que un organismo como el CONICET, que siempre los gobiernos kirchneristas, los gobiernos nacionales, no solo los kirchneristas, usaron la bandera de la ciencia, de que repatriaban científicos, de que era muy imprescindible la investigación en la Argentina, cosa que comparto, pero no para estudiar estos temas, no para estudiar esto que no es repetible en televisión, pero... Bueno, ella lo dijo en televisión. Igual. Bueno. Estaba en un debate. Pero igual bueno, se dijeron otras cosas Rossi también levantó el tono en un momento, ¿no? Sí, Rossi en un momento empezó con las faltas de respeto, le dijo mosquita muerta a la señora Villarroel. También dijo de que cuando estaba en el ámbito de las preguntas con Luis Petri, sí, también le dijo que Patricia Bullrich no había presentado un no había puesto proyecto. Un radar, no había puesto radares. Dijo, Sí, no sí, puso sí. no radarizó, es verso lo de los radares. Claro, y bueno, la verdad que estaba bastante desequilibrado el candidato a vicepresidente de Unión por la Patria. Bueno, esto, a ver, de nuevo, ¿no? Me parece que tuvo el debate, para mí fue muy entretenido. Lógicamente, cuando uno no está sentado ahí, es Sí. mucho más fácil y agradable de mirar. Pero me pareció que tuvo oportunidades buenas. Petri también se lució, también mostrando quizá la diferencia con Victoria Villarroel, diciéndole que no había presentado ningún proyecto con respecto a seguridad. La trató de ñoqui, creo que eso también se vio mucho en redes sociales. De hecho, ella le contesta, esperaba un poco más de vos y no este ataque. Creo que eso no le sumó a Petri, como tampoco le sumó que le diga dama de compañía a Nicolás del Caño. Creo que a Victoria no le sumó gritar tanto. Era un debate que podría haber tenido quizá un tono menos, como el que usaba Randazzo o que usaba Petri. Pero bueno, tenía a Rossi que la atacaba todo el tiempo
y del Caño que hacía lo mismo, ¿no? No, y en el caso de Villarroel también, para ser justos, también cada una de las opiniones que manifestaban, que a ella no le gustaban, que manifestaban sus contrincantes dentro del debate, ella decía, no opinen cansadas. También menospreciar así la opinión del resto, siempre y cuando no sea con la falta de respeto, como en el caso de Rossi, también está mal. Sí, yo creo que ella lo que sabía era que había demasiado verso en algunas declaraciones y lo tuvo solamente con respecto a... creo, no me acuerdo, pero creo que lo tuvo en determinadas oportunidades con respecto a Agustín Rossi. Que repito, pobre Agustín Rossi tartamudeó casi todo el debate. Pero bueno, cerrando un poco la etapa de ayer, que fue quizá la novedad, no estaba planeado para conversarlo en el programa, pero después cuando lo vimos nos pareció que valía la pena hacer como un mini resumen de dos momentos bastante interesantes y que tuvieron mucha repercusión en redes sociales. Tuvimos la Semana del Milagro. Tuvimos primero que la encuesta. Tuvimos una encuesta. Tuvimos la Semana del Milagro que nos dejó mucha información, pero lo vamos a... viene después. Como todas las semanas tuvimos la encuesta y esta semana vamos a presentarla de la siguiente forma. Lo que le preguntamos en esta semana es ¿cuál era tu principal preocupación? Ganando claramente lo que está en todos los diarios, en todos los portales de noticias y en todas las conversaciones de las familias argentinas, la inflación con un 54%, con un 18% en segundo lugar la inseguridad, la corrupción con un 15% y el desempleo con un 13%. Sorprende que el desempleo, que es algo que aqueja a muchísimos argentinos, con más de un 40% de pobreza, esté tan abajo, pero que hay temas que no sé si más importantes, sino que más preocupantes para la gente, que son los que vemos ahí en pantalla. Yo creo que la inflación hoy obviamente acapara toda la preocupación de los argentinos. Estamos viviendo un contexto hiperinflacionario casi, con un tipo de cambio que obviamente es simulado, me refiero al oficial. Mucha gente viendo dónde resguardarse, ¿no? ¿Qué hacemos? Compramos dólares, ponemos en un plazo fijo, compramos artículos de limpieza, nos estoqueamos en el supermercado. Hoy hay un nivel de incertidumbre. No es casual que los dos candidatos más votados de la República Argentina, que es Javier Milei y Patricia Bullrich, estén hablando uno de dolarización y uno de un sistema bimonetario. Evidentemente, el factor común que tienen ambos dos, por eso están hablando de una solución, es la inflación, ¿no? De la que nadie habla, o de lo que se habla poco. Obviamente en el debate apareció Del Caño hablando de que para bajar la inflación hay que subir los salarios de los trabajadores, pero no te explica cómo salís del rulo después, ¿no? Pero bueno, creo que sí, que hoy es una gran preocupación la que tenemos en la República Argentina y al mismo tiempo, y lo vamos a ver en el segundo bloque, al mismo tiempo tenemos un Sergio Massa que utiliza el Estado, que utiliza la emisión monetaria y la maquinita de imprimir billetes para hacer campaña, para llevar, digamos, todos estos planes y propuestas que estamos viendo, que es el famoso Plan Platita. Bueno, ahora fue un escalón más, empezó a rifar heladeras, plancha, lavarropa. Estamos totalmente, digamos, en una subasta de la democracia, ¿no? Tratando de utilizar lo que es de todos para hacer campaña de un sector político. Creo que Petri se lo mencionó a Rossi. Rossi obviamente se hizo el desentendido y siguió pegándole a Villarroel. Pero bueno, eso es un poco el escenario y lo vemos en todos lados. No hace falta. La encuesta siempre decimos que es representativa de los seguidores que tenemos en nuestro Instagram, pero la verdad que es algo que lo escuchamos en todos lados. Creo que la inseguridad era lo segundo, ¿sí? Después Sí. venía corrupción y desempleo. Así es. También lo estamos viendo en todos lados. La Argentina y sobre todo Salta, o la ciudad de Salta, se ha vuelto un lugar muy inseguro. Está todo el mundo pendiente de algo, de dónde dejas la bicicleta, dónde dejas las llaves, dónde apoyas la cartera, el teléfono celular. Porque la verdad que está muy insegura la Argentina y esto obviamente viene de la mano de la necesidad. No estamos justificando el delito ni mucho menos, ¿no? Pero cuando vos tenés una sociedad tan insegura, tan violenta, hay muchas cosas que están insatisfechas del otro lado. Hay mucha gente que vemos a veces videos de muchísima agresividad para con la persona que está robando. A veces lo escuchás decir, bueno, robé para comer. Bueno, algunos son versos, otros son reales, pero estamos viviendo una situación muy caótica. Bueno, tuvimos saqueos hace 2-3 semanas. O sea, estamos viviendo ese nivel de violencia en la República Argentina y parece tierra de nadie, parece la puerta giratoria. Pasaba con Morena, ¿no? Morena, esta niña que asesinaron en Lanús para sacarle el teléfono celular, en este caso para consumir, no para comer, sino para consumir, y las personas que la habían
que la mataron a patadas, ya tenían antecedentes. Entonces, estamos en una situación muy caótica de la República Argentina y obviamente que la inflación es un tema, pero empieza a desencadenarse un millón de temas más, que el candidato a presidente de la Nación, Sergio Massa, actual funcionario, actual ministro de Economía del Gobierno Nacional, no le interesa y no habla para nada. Sí, como adelantabas hace ratito, la semana pasada tuvimos los salteños, el Triduo del Milagro, la procesión del Milagro, que dejó más de 28.000 turistas que nos visitaron de todo el país y algunos países del exterior también. Y además dejó un impacto económico de 1.855 millones de pesos en la provincia, cosa muy importante para toda la industria turística que también, como todas las industrias de este país, están pasando por momentos complicados, ¿no? Sí, la verdad que la celebración fue buena, la procesión fue muy linda, estuvimos hasta última hora. Yo vi mucha más gente que el año pasado, realmente, no sé si porque era el coletazo del COVID o lo que sea, pero había mucha más gente y se vivió, aparte el día estuvo lindo, acompañó muchísimos peregrinos, se vivió algo único hasta el próximo septiembre, despidiendo a Nuestro Señor, Nuestra Virgen del Milagro, mucha emoción se veía en las caras. Y navegando un poco en las redes sociales, encontramos un video que lo vamos a poner antes de irnos al corte. Un video que es muy emotivo, la verdad que a mí me encantó. ¿Quién lo hizo el video? Lo hizo Agustín Ochoa, que sus redes aparecen al final del video, que también tiene una página de Instagram que se llama Saltenials. Así que los invito a seguirlos también porque tiene publicaciones muy imponentes con una calidad espectacular de la ciudad de Salta y de los alrededores. Bueno, así que los dejamos con este video, con este resumen de lo que fue el 15 de septiembre, hace poquito nada más, aquí en Salta. Y vamos a un corte y no se manden de ahí que ya volvemos con mucho más para hablar. hoy mostraron nuestra presencia y viene a renovar los votos de sus seguidores cuando acudiera a vos encontrando remedio en su aflicción. Serán siempre nuestros y que nosotros seremos siempre tuyos.
Bienvenidos a Factory, pero esta vez donde sucede la magia. Tell Riri I go retarded on a remix, on a remix. Tell the Riri I go retarded on a remix, on a remix. My cockiness slick, my persuasion. 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 It's you and me, hey, it's what you need, hey. I got it now. I know right now. I know right now. Pescado del Paraná. I got summer on the inside. I got summer on the inside. Bueno, volvimos después del breve corte. La verdad que emotivo el video, Alepa. Es revivir, ¿no? Revivir todo lo que es el milagro para nosotros, la verdad. Qué bien captadas las imágenes, qué bien captada la emoción. Felicitaciones a Agustín Ochoa. Agustín Ochoa que hizo el video, ¿eh? Le agradecemos mucho también por haberlo hecho porque es una joya ese video. Y los invito de vuelta a que entren a @saltenials en Instagram y lo sigan porque no se van a arrepentir. Sí, lo tenemos que subir a nuestro Instagram también y recomendarlo desde nuestro feed, a ver si podemos ayudar y generar comunidad también, ¿no? Bueno, ahora antes de ir con una nueva sección que después Alepa les va a contar, tenemos un pequeño episodio. Te diría, antes de meternos con lo que queríamos hablar, que es PAMI, Massa y las medidas y el acto que hubo con respecto a los jubilados. ¿Se acuerdan que el programa pasado nosotros hablamos de un puntero de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires llamado, o que le dicen Chocolate, que lo habían enganchado con 48 tarjetas de débito? Cada una de esas tarjetas correspondía a un funcionario de la legislatura de la provincia. Bueno, a él lo habían enganchado con estas tarjetas, retirando dinero, que era el sueldo de estos funcionarios. Cayó detenido y durante la investigación se dieron cuenta que muchos de los que estaban en las tarjetas de débito, número uno, no tenían ni idea que la tarjeta de débito la tenía el señor Chocolate. Número dos, no tenían ni idea que eran funcionarios de la legislatura. Y número tres, algunos no iban a trabajar desde enero del 2021, creo, desde enero del 2021. Bueno, esta causa obviamente fue noticia la semana pasada, nosotros la tratamos en el programa, pero hoy, hace poquito nada más, o sea, minutos antes de arrancar el programa, nos enteramos que la justicia declaró nula la causa que involucra a este señor Chocolate, que no me acuerdo el nombre. Chocolate Rigau. Rigau. Es la justamente porque lo que dice la justicia es que el inicio de la causa es nula porque no tenían una orden de allanamiento para poder ingresar a la propiedad privada de este señor. Lo cierto es que, una vez más, reina la impunidad en la República Argentina. A un tipo que lo invocaron con todas las tarjetas de débito, con el dinero además, casi 27 millones de pesos o un poquito más. Y esto deja al desnudo lo que es la militancia rentada.
utilizar fondos públicos que deberían corresponder a una persona que debería estar haciendo su trabajo en un organismo del Estado como la legislatura de la provincia y se utiliza para pagarle a los punteros, para pagarle a los que hacen, a los que cortan la calle, a los que ya sabemos nosotros. Entonces, este círculo de militancia rentada, que quedó totalmente al desnudo, bueno, la justicia hizo como que si acá no ha pasado nada y aparentemente va a declarar la nulidad de la causa. Esto es noticia recién salida, por eso lo comentamos. Tampoco estaba en el cronograma del programa, pero nos acabamos de enterar fuera del aire lo ocurrido con algo que nosotros lo hablamos el programa pasado. Y bueno, volviendo un poco a lo que sí era parte del programa, que son estas medidas de Massa, ¿no? Del plan platita, de Massa, medio ya no sabe de dónde más sacar cosas. El Massa Papá Noel, le podríamos decir. Así es, Massa. Estuvo la semana pasada, a fines de la semana pasada, con Luana Volnovich, la directora ejecutiva de PAMI, de nuestra obra social de la República Argentina. Estuvo en un acto en la provincia de Buenos Aires, que estaría bueno ver un poquito qué fue lo que dijo Luana Volnovich. Después te voy a contar quién es Luana Volnovich, cómo llegó y qué es lo que está planteando Sergio Massa. A ver si lo vemos. Indefectiblemente necesitamos, Sergio, pedirte que seas el próximo candidato a presidente de los argentinos y las argentinas. Y además necesitamos que ganes esta elección, porque en esta elección se juegan cosas muy importantes para los adultos mayores, que son las que conversamos en estos encuentros y en estos plenarios. Porque vos competís con dos personas. Una persona, ¿puedo decir el nombre? Pues la candidata Patricia Bullrich, no lo decimos, bueno. Con dos proyectos y miradas. Una persona, nosotros ya tenemos el currículum de la persona esa. Primero porque le bajó el 13% a los jubilados. Yo ya conozco el currículum de ese partido, de ese espacio político. No me tienen que decir nada, yo ya lo sé. Y tu otro candidato, tu otro oponente, que es el León, lo que él propone, el León, es eliminar el Estado. Por lo tanto, el PAMI también, ¿no? Pero eliminar el Estado, es decir, que lo que propone es la ley de la selva. La ley donde el Estado no existe y donde los más débiles, los jubilados, las mamás de algunos pibes, los niños, ni hablar las personas con alguna enfermedad, son los que en la selva, sin la protección del Estado, no pueden sobrevivir. Por eso, Sergio, cuando se trata de la salud de los adultos mayores, necesitamos, porque estamos en peligro, que ganes estas elecciones. Voy a tratar, dice. Como va a tratar, viene la parte nuestra. ¿Cómo lo vamos a ayudar? Ahora, tremenda la situación de Massa tomando mate así al lado como, ok, no sé de qué está hablando esa mujer, pero en vamos su mundo, como siempre. Tremendo. Ella, a ver, varias cosas. Número uno, me parece de una bajeza enorme utilizar a nuestros abuelos, a nuestros jubilados, está enfrente a un instituto de muchísima magnitud, para decir, bueno, ¿cómo lo vamos a ayudar? ¿Cómo vamos a militar nosotros la campaña de Sergio Massa? Señora, usted no puede utilizar el Estado para hacer campaña partidaria, para hacer política partidaria en función de un candidato que como es Sergio Massa, porque se supone que el PAMI es de todos los argentinos, no solamente de los afines al kirchnerismo. Entonces, ¿cómo lo vamos a ayudar? ¿Cómo podemos militarle a Sergio Massa? Es una locura y es utilizar lo público, lo que es de todos, para hacer política partidaria. Eso no se puede hacer, además. Entonces, lo primero es eso. Lo segundo, Sergio, estamos en peligro, le dice. O sea, si no ganamos, estamos en peligro. No están en peligro los jubilados y los adultos mayores. Están en peligro ellos, los kirchneristas, porque se quedan sin nada si no ganan. Entonces, ellos necesitan tener la caja. PAMI hoy es uno de los organismos que más presupuesto tiene de la República Argentina. Es uno de los cuartos presupuestos más grandes de la Argentina. Y la verdad es que nosotros vemos en qué se utiliza esto y no hay respuesta. No es, a ver, no lo voy a decir yo quizá a título personal, pero lo escuchamos en todos lados, cuál es la pésima atención que tiene el instituto en la provincia de Salta, la falta de remedios, la falta de turnos médicos para hacerse cirugías, la falta de prótesis, la falta de una atención médica integral. Pero vamos a ir un poquito más atrás.
Luana Volnovich fue diputada nacional del kirchnerismo hasta el 2019, cuando ella asume como directora ejecutiva del PAMI. Ella viene del riñón de la Cámpora, del riñón de Máximo Kirchner, de Guado de Pedro, y ella cuando asume, al principio, tiene, digamos, 2 episodios parecido a lo que tuvo Rossi, ¿no? Que tuvo también 2 episodios sobre su gestión. Ella apenas ingresa, mete a su pareja como secretario general del instituto. El segundo, el que le secunda a ella, digamos, el segundo en mando es su pareja. Y después mete como como gerente o como secretario creo que también, de comunicación, de institucionalidad y comunicación, algo así se llama porque le han cambiado el nombre, a su hermano. Que su hermano no tiene nada que ver con el área. Y yo me acuerdo que en ese momento, porque yo estaba en el instituto en ese momento, toda la planta, todos los empleados justamente decían esto. Una persona que no tiene estudios para esto, que es el hermano de además, porque ya uno además tiene que tratar de tener mucho más recaudo. Recordemos que Mauricio Macri durante su gestión dictó un decreto para que los familiares, hermanos y el cónyuge de un funcionario no pudiesen integrar la misma órbita o digamos, tener empleo público, justamente para dar esa imagen de que no estamos metiendo a nuestros hermanos y a nuestros primos y a nuestros tíos en el Estado. Bueno, ellos lo primero que hicieron fue anular ese decreto. Obviamente esto, cuando ella lo hizo, el decreto estaba todavía vigente igual, ¿eh? Pero lo que hicieron después fue anular este decreto para poder meter a todos sus familiares en la función pública. Luana Volnovich justamente hizo eso, ¿no? Metió a su hermano en un lugar, en uno de los cargos gerenciales más altos, una persona sin experiencia para eso, sin currículum para eso, y desplazando a gente que realmente sabía lo que estaba haciendo. Y el segundo episodio, que lo tenemos para que vean los titulares y que para que vean acá, traemos las noticias, recopilamos noticias quizá más antiguas para que vean que están ciertas. Ahí está la primera. Volnovich designó como gerente de PAMI a su hermano. Guido Volnovich era el nombre, para ocupar un puesto vacante en el organismo. Mentira, no estaba vacante. O sea, había quedado vacante porque ella corrió a la persona que estaba anteriormente. Y el segundo, que fue en ese momento cuando Alberto nos daba órdenes de qué podíamos hacer, qué no podíamos hacer. Te diría un poco saliendo de la pandemia, ¿no? A mitad o a principios a mitad del 21 tiene que haber sido. No sé si tiene la fecha ahí. Sí, ahí está la fecha, es del 11 de enero del 2022 la noticia. ¿22? Sí. Perfecto. Durante el 21 recordemos que todavía había ciertas restricciones, generalmente también para viajar al exterior. Muchas restricciones había en esa época. Bueno, pero acá ya estábamos en un contexto muy, digamos, de bastante incertidumbre económica, con una inflación que seguía creciendo, con un dólar que aumentaba, ellos tratando de pisarlo. Creo que a mitad del año pasado fue cuando dijeron, bueno, le vamos a declarar la guerra a la inflación y que sea lo que sea. Bueno, la venimos perdiendo a la guerra contra la inflación. Pero en este momento Alberto había dado la orden a todos sus secuaces, iba a decir, pero vamos a decirle funcionarios, de veranear en la Argentina, de que no se lleven los dólares, sino que se queden en la Argentina veraneando. Bueno, Luana Volnovich desobedeció esa orden directa del presidente de la Nación y se fue a Cancún. Pero no se fue sola a Cancún, se fue con su pareja, con su novio, que como les comentaba anteriormente, es el que ocupaba el segundo lugar en PAMI. Es decir, que PAMI, durante las vacaciones de Luana Volnovich, quedó acéfalo en cuanto al primero y al segundo lugar, que son los que firman las licitaciones, que firman los permisos, o que firman las resoluciones, todos los actos administrativos que emite el instituto. Bueno, ella mucho no le importó ser cipaya, como dicen ellos, los kirchneristas, ¿no? De ir a veranear afuera. Y en plena, digamos, en plena orden de su presidente, que aparte fue una orden que la tenían todos los argentinos básicamente, decidió irse con su pareja a Cancún a veranear. Que está en todo su derecho de vacacionar, pero bueno, uno ve quizá un poco la hipocresía de no acompañar el proyecto nacional y popular, como le dicen ellos, y salir a veranear a Cancún, cuando podría haberse se podría haber quedado a veranear en la República Argentina, en hacer un poco de patria. Sí, no, y al margen de eso, como les decía hace un ratito, todavía había ciertas restricciones, todavía había también ciertas restricciones para acceder a moneda extranjera, para poder viajar al exterior. Entonces, también es muy sospechoso de que casualmente una funcionaria pública de alto rango, como es Luana Volnovich hasta la actualidad, haya tenido todas las posibilidades para poder salir sin ningún problema y sin ningún contratiempo.
Sí, y eso hablando con respecto a Luana Volnovich, que viene muy del riñón de la cámpora, del kirchnerismo duro, de Cristina Fernández de Kirchner, no sé si tanto Massa. Creo que le debe costar sentarse al lado de Massa y decir, bueno, este es nuestro candidato, hay que apoyarlo, porque ellos vienen de quizá una interna mucho más feroz de Cristina Fernández de Kirchner con Sergio Massa. Y recordemos que del otro lado, donde está el superministro de Economía, que se sienta delante de los jubilados con una cara de amianto que realmente es llamativa. Hace 2 semanas él hizo el simulacro de vamos a aumentarle la jubilación a nuestros abuelos en un 22%, no, en un 23%, sí. Y terminó devaluando en un 22% a los 2 días. Entonces creo que lo primero que hay que remarcar es con qué cara te sentás a pedirle a los abuelos, primero algo que no le puedes pedir, que es que militen por vos, pero además con qué hay que ser cara dura. Y volviendo al tema del COVID, también recordemos, y está bueno que estamos en época electoral y hagamos un poquito de memoria, los suegros de Sergio Massa, cuando estaba toda la Argentina encerrada y que estábamos con el tema de las vacunas, que no sabíamos si Pfizer iba a entregar vacunas, si eran las Sputnik, si estábamos en una situación de muchísima incertidumbre, con pico de fallecidos por el COVID, Sergio Massa, abusando de su condición de funcionario y de privilegio, accedió a las vacunas antes de lo que... O sea, los suegros de Sergio Massa accedieron a la vacuna antes de lo que accedió el común de los argentinos. Ya en enero del 2020, ya estaban vacunados. Recordemos que mucha gente empezó, la campaña, digamos, de vacunación en sí, empezó casi a mitad de año. Sí, en enero del 2021. Perdón, del 2021, ya estamos vacunados. Y la vacunación para la gran mayoría de los argentinos empezó terminando marzo, principios de abril. Y no para todos, sino para grupos de riesgo, ancianos. Como debía ser. Como debía ser. Hay muchos que abusaron, bueno, no solamente a nivel nacional, en la provincia de Salta también tuvimos nuestros vacunados VIP, pero hay muchos que abusaron de su investidura como funcionario, digamos, de los privilegios que tenés a acceder a información de primera mano y obviamente el rango de... Y vacunaron a sus familias, vacunaron a la cámpora, vacunaron a los militantes. Algo que creo que está bueno recordar cuáles son las prioridades y cuando te habla y te dice que está trabajando por vos, que agarró un fierro caliente, que no tenía la responsabilidad, que no tenía por qué hacerlo. Bueno, sabés lo que en el kirchnerismo nada es gratis, nada se hace por amor nada más. Y recordemos que Sergio Massa en ese momento era presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Era la persona... Una que estaba en la línea de sucesión del presidente de la Nación, una de las personas más importantes de este país, 1/3 de la coalición de gobierno del Frente de Todos como presidente del Frente Renovador, y por eso usó seguramente sus influencias para lograr vacunar a sus suegros primero que todo el mundo y saltarse la fila. Bueno, como varios. Ginés también estaba en esa lista de vacunados VIPs. Varios pensadores también. Sí, hubo varios. Y aparte después tenías a los jóvenes militantes de la cámpora que no tenían ni por edad ni por grupo de riesgo y sin embargo estaban todos vacunados. Y encima tenían el tupé de sacarse la foto como diciendo tu abuelo quizás está muriendo pero yo me estoy vacunando y aguante el Estado. Entonces creo que esa época está bueno hacer memoria para que vean de lo que son capaces de hacer en la época quizá más difícil y más dura que le tocó vivir a la Argentina. Obviamente me refiero a la que nosotros hemos transitado, hemos vivido, ¿no? Sí, y hablando de Sergio Massa, este fin de semana va a estar en la provincia de Salta, va a venir en el marco de su campaña presidencial. ¿Sí? Va a venir este domingo en representación del Frente Unión por la Patria. También en representación de la campaña del Frente de Juntos por el Cambio, este fin de semana va a estar el sábado y el domingo la locomotora Boliveras, que todos la conocemos de redes sociales. El viernes está. De algunas... El viernes y sábado, perdón. Toda la reconocemos de algunos programas de televisión, entonces también va a estar en algunos lados. Ya seguramente por redes lo vamos a notificar, dando clases de box, clínicas gratis de boxeo, etcétera, etcétera. Bueno, estamos con bastantes visitas en la provincia de Salta. Y también la concejal y candidata a diputada nacional Emilia Orozco anunció de que Milei confirmó también su venida a la provincia de Salta, pero todavía sin fecha ni día. Bueno, evidentemente ya arrancó la campaña. Salta es un distrito donde hay que pisar, donde hay que estar, así que empezamos a tener ya las visitas. Y bueno, ya cerrando el programa, porque nos quedan 3 minutos para cerrar el programa, tenemos una sección nueva.
Que yo no la conozco, así que la va a tener que presentar él y que nos diga cuál es nuestra nueva sección, porque ya no es más el personaje de la semana. No, hasta la semana pasada teníamos todas las semanas la presentación del personaje de la semana, que era una persona, una personalidad destacada de los medios, de la cultura, de la política, que había tenido ciertas acciones o ciertas polémicas durante la semana, por lo general negativas. Ya considerábamos de que estaba terminada esa sección y ahora, con el Día de la Primavera, iniciamos una nueva sección para terminar el programa de una mejor manera. Para terminarlo con una buena noticia y no con las malas vibras de los programas Bueno, pero anteriores. pará, nosotros cumplimos en informar. Si las noticias son esas, ¿qué cree que hagamos? Lamentablemente nos toca informar la coyuntura nacional, pero la nueva sección es la buena de la semana y tenemos placa de presentación. Ah, mira. Le agradecemos a nuestro editor que hizo esa placa, la verdad que 10 puntos como siempre, como todo el material que hace. Pero bueno, la buena noticia de la semana, esta semana fue que según el chat GPT, la inteligencia artificial, como la venimos conociendo en los últimos meses, destacó a la ciudad de Salta como uno de los 10 destinos perfectos para pedir matrimonio. Sí, así como escuchan. ¿Y pero por qué? Ahí... ¿Los lugares románticos? Los lugares románticos, el ambiente... Allá atrás, en producción, algunos se rieron. No sé si porque están algunos se planificando... Así que está buena porque significa que estamos terminando más positivamente el programa. Bueno, depende. Es una buena noticia para los que están vías a casar o vías a hacer la propuesta de matrimonio. Para los que no estamos tan cerca, no, medio que es una linda propuesta, pero no sé si es la buena. A seguir esperando. Y bueno, entre los lugares más destacados de la provincia de Salta, para pedir matrimonio, según la inteligencia artificial, tenemos el Cerro San Bernardo, en la ciudad de Salta. Muy lindo. Y la quebrada del río Calchaquí, camino a Cafayate. También así que son dos lugares muy atractivos por si están con ganas de pedirle matrimonio a sus parejas, pueden intentar hacerlo ahí. El ranking, además, tiene otras 9 localidades de todo el país, que son la ciudad de Buenos Aires, Bariloche, Ushuaia, Mendoza, las Cataratas del Iguazú, el Calafate, el Valle de la Luna, en Cuyo, Córdoba y Mar del Plata. Pero Salta es la primera. Bueno, yo creo que también lo de la quebrada debe ser que no puedes decir que no, porque si no te quedás a gamba. Entonces, obligatoriamente tenés que decir, bueno, acepto si salimos de acá, porque te la pones en una situación de que obligatoriamente tenés que aceptar la petición de matrimonio. Pero bueno, linda noticia, linda sección. Me gusta terminar el programa un poco más arriba y obviamente terminar la semana, porque nosotros ya estamos en las puertas del fin de semana y estamos en las puertas de que se nos agote el programa, porque ya llegamos al horario. Ya son las 18:30. Así que nos despedimos con esta linda noticia. Si estás pensando en proponerle matrimonio a tu novia o a tu novio, porque puede ser al revés, bueno, Salta es un lindo lugar para hacerlo. Feliz Día del Estudiante, feliz primavera, que tengan un excelente fin de semana, ahí salimos, feliz primavera. Regalen flores amarillas, lo leí creo que lo vi en TikTok, un video, no sé, hay que regalar flores amarillas. Y no sé qué gritan de fuera del aire. No tiene nada que ver con Olmedo, las flores amarillas. Ah, no tiene nada, eso. Nada que ver. Bueno, les mandamos un beso enorme, que disfruten el fin de semana. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora en el mismo canal. Chau, chau. El 10 TV, Televisión Salteña. Argentina tiene todo: